Saludos, aquí estamos en la segunda parte de la lección número 71 del curso de Álgebra Intermedia. En la primera parte de esta lección vimos cómo se sumaba y cómo se multiplicaban dos números complejos, además de qué significaba que dos números complejos fueran iguales. En esta segunda parte de esta misma lección vamos a ver un teorema que se conoce como las propiedades fundamentales del conjunto de los números complejos, ¿ok? Y yo voy a irlo dando del siguiente modo, voy a ir presentando las leyes, que son 6 leyes fundamentales, y cada una de ellas tiene dos partes, así que es como si fueran 12 teoremas en uno solo. Y voy a ir dando, ¿verdad? Cada dos teoremas hago la prueba de uno de ellos, ¿verdad? Y los otros, claro, se van a dejar de ejercicio para que usted lo haga como parte de los problemas de práctica de esta sección en sus apuntes. Porque si pongo todas las leyes, ¿verdad?, que hay, se me llena la pizarra. Y cuando vaya a probar tengo que empezar a borrar la primera que voy a demostrar. Así que por eso es que voy en este caso a dar la primera ley que tiene dos partes y hago la demostración correspondiente antes de pasar a la segunda propiedad fundamental de los números complejos. Bueno, pues mira, la primera propiedad fundamental de los números complejos se llama las leyes de cláusula o cierre de la suma y de la multiplicación, que son las dos operaciones que hemos visto hasta ahora sobre los números complejos. La vimos esta suma y multiplicación en la primera parte de esta misma lección, ¿verdad? Bueno, fíjense que nosotros también teníamos una ley de cláusula o cierre de la suma y la multiplicación de los números reales. ¿Y qué decían esas leyes de cierre o clausura de la suma y multiplicación de los números reales? Que si usted sumaba dos números reales o si usted multiplicaba dos números reales, el resultado iba a ser otro número real único. Pues ahora dice eso mismo, la ley de cláusula o cierre de la suma y de la multiplicación de los números complejos. Si usted suma dos números complejos, el resultado es un número complejo único. Y si usted multiplica dos números complejos y el resultado de otro número complejo, también único. Bueno, pues esta es la primera ley, de hecho, las primeras dos leyes. Y voy a probar la parte A. La parte B se deja de ejercicio y se hace de forma parecida como yo voy a hacer la parte A, ¿verdad? Prueba de la 1A. Bueno, necesitamos dos números complejos, Z1 y Z2, pues vamos a dejar que Z1 sean Z1 este número complejo escrito en su forma rectangular, ¿verdad? Una parte real, una parte imaginaria por ahí. Y Z2 este otro número complejo, escrito también en su forma rectangular. A sub 2 más B sub 2 por parte real más parte imaginaria por la unidad imaginaria I. Bueno, pues entonces si usted suma Z1 más Z2, ¿verdad?, que es lo que quiero ver, que me dé el número complejo único. Bueno, pues por sustitución, Z1, mire, recuerde que es A sub 1 más B sub 1 I. Y a eso le voy a sumar Z2, que fíjese que es A sub 2 más B sub 2 por I. Pero entonces ahora para sumar esos dos números complejos aplicamos la definición que vimos en la primera parte de esta misma lección, ¿verdad? Recuerde, para buscar una suma de dos números complejos, usted sencillamente suma las partes reales, ¿verdad? A sub 1 más A sub 2. Y esa es la parte real del resultado, más y suma las partes imaginarias B sub 1 más B sub 2, y esa va a ser la parte imaginaria del resultado, por eso lo acompaña con el factor I, la unidad imaginaria, que recuerde que es raíz cuadrada de negativo 1. Bueno, pero ahora recuerden que esas partes reales, A sub 1, A sub 2, B sub 1 y B sub 2, de cualquier número complejo, son números reales, a pesar de que uno se llama parte imaginaria, es un número real y se llama parte imaginaria porque va acompañando a la I. Coeficiente de ahí, un factor que se va a multiplicar por la unidad imaginaria, ¿verdad? Así que vamos a indicar, pero recuerde, porque así decía la definición de los números complejos, eran de la forma A más B, donde A y la B eran números reales, ¿verdad? Recuerde que entonces A sub 1, A sub 2, B sub 1 y B sub 2 son números reales. Y en E se rige la ley de clausura o cierre de la suma, de la suma. O sea, que esta suma que yo tengo aquí, estos números reales, A1 más A2, me va a dar un resultado que va a ser un número real único. Y además,
la suma de estos otros dos números reales, b sub 1 más b sub 2, me va a dar otro número real que voy a llamar b real único también. Luego, ¿qué ocurre? Que z sub 1 más z sub 2 será este número real, este número complejo, perdón. A sub 1 más A sub 2, que yo he dicho aquí, que lo voy a llamar A, más Z1 más Z2, va a ser A sub 1 más A sub 2, que es la A, más B sub 1 más B sub 2, que aquí dice que lo voy a llamar B por I. ¿Bien? Esto se llama B por I. Y eso no es otra cosa que un número complejo, porque fíjense que tiene una forma rectangular, una parte real más una parte imaginaria, podría ser que sí, efectivamente, la suma de dos números complejos, miren, nos ha dado un número complejo. Y es único, porque aquí recuerde que en el caso de los números reales, esta suma de dos números reales es un número real único, así que este número que está aquí es único, y b sub 1 más b sub 2 igual a b, ese otro número real va a ser también único, ¿verdad? Y si esto es único, ¿verdad? Y de la única forma que usted puede tener otro número real igual a él es que sean las mismas partes reales y las partes imaginarias, nada más. Eso quiere decir que nada más hay un número complejo, que es la suma de esos dos números complejos Z1 y Z2. Así que un número complejo único también. Y con eso terminamos la demostración de esa primera parte, de la ley de clausura, de la clausura de la suma de los números complejos. Muy bien, vamos a la segunda ley que se llama las leyes conmutativas. Y ustedes recordarán que en los números reales también había unas leyes conmutativas, una para la suma y una para la multiplicación, ¿verdad? Y lo que decían esas leyes conmutativas es que no importaba el orden en que usted sumara los números reales, el resultado era el mismo, y no importaba el orden en que usted multiplicara los números reales, el resultado era el mismo. Pues ahora dice lo mismo, lo único con respecto a los números complejos. Si usted suma dos números complejos, Z1 y Z2, en ese orden le va a dar lo mismo que si lo suma en este otro orden, Z2 más Z1, ¿okay? Y estas son las leyes conmutativas de la suma, es la primera, la de la suma, perdón, A de la suma. Y lo que dice es eso, que si usted suma dos números complejos Z1 y Z2 en ese orden, eso va a dar lo mismo que si los multiplica en este otro orden, Z2 más Z1, ¿verdad? Y la de la multiplicación dice algo parecido. Si usted multiplica los números complejos en este orden, Z1 por Z2, eso le va a dar lo mismo que si lo multiplica en este otro orden, Z2 por Z1. ¿Okay? Bueno, pues en este caso voy a hacer la demostración o la prueba de la 2b, la ley conmutativa de la multiplicación. Voy a empezar nuevamente tomando a Z1 igual a este número complejo, a sub 1 más b sub 1i, y z sub 2 igual a este otro número complejo, su parte real a sub 2 más su parte imaginaria b sub 2 por i. ¿Verdad? Bueno, pues entonces, si yo multiplico z1 por z2, ¿verdad? Bueno, pues sustituyendo es lo mismo que decir, pues voy a multiplicar z1, que es a1, más b1 por i, por z2, que es a2, más b2 por i. ¿Verdad? Y entonces, ¿cómo usted multiplica esos dos números complejos? Bueno, pues vimos en la primera parte de esta lección que para usted buscar el resultado de esto, usted primero multiplicaba las partes reales, a1 por a2, y a eso le restaba la multiplicación de las partes imaginarias, b1 por b2, y eso iba a ser la parte real del resultado. Y entonces después multiplicaba la parte real del primero, a1, por la parte real imaginaria del segundo, b2, y a eso le sumaba la multiplicación de la parte real del segundo por la parte imaginaria del primero, B1. Y esa va a ser la parte imaginaria del resultado, ¿verdad? Bien. Bueno, pero entonces recordamos nuevamente que esas partes reales y partes imaginarias de esos números complejos son números reales. Recordamos que A1, A2 son las partes reales de esos números complejos. B1 y B2, que son las partes imaginarias de esos números complejos, son números reales. Por lo que su suma y su multiplicación, las dos cosas, que son números reales,
son conmutativas. Luego, esto último, vamos a decir aquí, va a ser igual a lo siguiente, miren. Lo que está aquí dentro del primer paréntesis, que fíjense que es la resta de dos productos, cada uno de estos productos yo podría cambiarlos de orden por la ley conmutativa de la suma, de la multiplicación, perdón, ¿verdad? Cambiar de orden esos dos números que están multiplicando, A2 por A1, menos, y también el orden de esta multiplicación de estos números reales lo puedo cambiar por la ley conmutativa de la multiplicación, B2 por B1, más. Y en este segundo paréntesis, donde tengo la suma de esos dos números reales, ¿verdad? Yo podría cambiar el orden de los factores, pero no me interesa aquí cambiar el orden de los factores, sino el orden de los términos, el orden de los términos. Puedes escribir primero este término que se está sumando debido a la ley conmutativa a la hora de la suma de los números reales, A2B1 más A2B1 más, y pongo en segunda posición este A1B2. Y claro, eso va multiplicado por la I. Bueno, pues fíjense ahora en lo siguiente. Fíjense que ahora la parte real de este número complejo es una resta de estas cosas, de estos números, ¿verdad? Y si yo tengo aquí una resta de estos números que se están multiplicando y estos números que se están multiplicando, eso sale, según esto, A1, A2 y B1, B2 sale de la multiplicación de las partes reales de dos números complejos y de las partes imaginarias de esos mismos dos números complejos, ¿verdad? Poniendo A1 aquí y A2 aquí, B1 aquí y B2 aquí, pues entonces, teniendo esto así, pues es el resultado de la multiplicación de dos números complejos, uno que tiene parte real A2, el primero, y otro que tiene parte real A1, el segundo. Y entonces uno que tiene parte imaginaria B2, el primero, y uno que tiene parte imaginaria B1, el segundo. Fíjense, siguiendo el mismo patrón de cómo pasamos de aquí a aquí. ¿Se fijan? ¿Ven? Si aquí dice A1, A2, pues aquí va A1 y A2. Y si dice B1, B2, pues aquí va A1, B2. Pues como aquí dice A2, A1, pues aquí va 2 y A1. Y aquí, como dice B2, B1, pues aquí va 2 y B1. ¿Ven? Así que de ahí sale esta parte real. Pero vamos a ver si de hecho de ahí, de esa multiplicación, sale esta parte imaginaria. Recuerden que la parte imaginaria entonces, cuando repasamos aquí, era la multiplicación de la parte real del primero por la parte imaginaria del segundo. Aquí, más la multiplicación de la parte real del segundo por la parte imaginaria del primero. Claro, por la I. Ahora fíjense que si en este orden sería la multiplicación de la parte real del primero por la parte imaginaria del segundo, efectivamente, mírenlo ahí, más la multiplicación de la parte real del segundo número complejo que estamos multiplicando por la parte imaginaria del primero, mírenlo ahí, A1 y B2. ¿Ven? Así que efectivamente, este número complejo yo puedo escribir como la multiplicación de esos dos números complejos, ¿verdad? Y este recuerde que era el A2 más B2, y mírenlo aquí, A2 más B2, y esa era Z sub 2. Y este A1 más B1 y es el Z sub 1. Así que esto es Z sub 2 por Z sub 1. Por lo tanto, por la ley transitiva, de la igualdad, miren, como esta primera cantidad, este número que está aquí, es igual a esto, y esto 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 es igual a esto último, pues la ley transitiva dice que, entonces lo primero, Z1 por Z2, va a ser igual al último, que es Z2 por Z1. Y eso es precisamente lo que dice la ley conmutativa de la multiplicación de los números complejos. ¿Ok? Y esta demostración de esa propiedad. Vamos a la tercera propiedad, que se llama las leyes asociativas. Nuevamente, recordamos, ¿verdad?, que en el caso de los números reales, la suma y la multiplicación eran operaciones asociativas. ¿Y qué quería decir eso? Pues usted tenía que sumar, por ejemplo, tres números reales. Usted podía agrupar los primeros dos y lo quería entonces añadírselo al tercero. O si quería sumar primero los últimos dos y entonces lo que quería se lo sumaba al primero. Y en el caso de la multiplicación, algo muy parecido. Si usted tenía que multiplicar tres números reales, podía primero buscar la multiplicación de los primeros dos y lo que diera entonces multiplicarlo por el tercero. O si quería buscar la multiplicación de los últimos dos y lo que diera entonces lo multiplicaba por la primera. Y esa distinta manera de escribir esas multiplicaciones se indican haciendo uso de unos paréntesis, ¿verdad que sí? Bueno, pues igual que en el caso de los números reales, en el caso de los números complejos hay dos leyes asociativas, una de la suma
que dice que si usted suma tres números complejos ahora, los números complejos que tengo que son Z1, Z2 y Z3, ¿verdad? En esta forma, eso le va a dar lo mismo que si lo suma de esta otra manera, Z1 más paréntesis Z2 más Z3, ¿ves? Fíjense que aquí estoy agrupando Z1 y Z2, en el otro lado estoy agrupando, en el otro lado igual estoy agrupando Z2 y Z3. Y dice el teorema que va a dar lo mismo. Y la de la multiplicación dice algo muy parecido también, ¿verdad? En particular, si tengo que multiplicar tres números complejos, puedo multiplicar primero los primeros dos, Z1 por Z2, y lo que me dé entonces lo multiplico por el tercero, Z3. Y eso me da lo mismo que si yo multiplico primero los últimos dos, y lo que me dé entonces lo multiplico por lo primero. ¿Okay? Bueno, pues yo voy a hacer en este caso la demostración o la prueba precisamente del 3A. ¿Verdad? Prueba o demostración del 3A. La del 3B se deja como práctica, ¿verdad? Como ejercicio de práctica, para que usted lo haga como parte de sus problemas propuestos en los apuntes. ¿Okay? Bueno, vamos a dejar que Z1, igual que allí, sea A sub 1 más B sub 1i, que Z2 sea A sub 2 más B sub 2i, y que Z sub 3 sea A sub 3 más B sub 3i. Entonces, si yo tomo esta suma, esta multiplicación, estoy haciendo la parte perdón, aquí voy a hacer la demostración de la parte 3A, esta, la de la ley asociativa de la suma. De la ley asociativa de la multiplicación la voy a dejar de práctica, ¿okay? Entonces, esta suma que está aquí, yo la puedo expresar así: Z1 más Z2 paréntesis más Z3 será corchete Z1, que es A sub 1 más B sub 1i, A sub 1 más B sub 1i, más Z2, que es A sub 2 más B sub 2i, más, dice entonces, Z3. Y ese Z3, vamos a seguir acá, lo vamos a poner aparte, ¿verdad? Más, el más lo tenemos allí, más A sub 3 más B sub 3i. ¿Okay? Así que ahí tenemos la suma de estos dos encerrados en el primer corchete, ¿verdad? Que corresponde a este paréntesis. Y ahí tenemos el Z3, que es el que está aparte, sin estar encerrado entre paréntesis. Bien, pero entonces, ¿cómo usted suma primero esos dos que están entre paréntesis, ¿verdad? El Z1 más el Z2. Pues, usando la definición de suma de números complejos que lo vimos en la primera parte de esta lección, ¿verdad? Para sumar Z1 y Z2, pues sumamos primero las partes reales de Z1 y Z2, A sub 1 más A sub 2. Esto será, entonces, A sub 1 más A sub 2. Más, y como estamos sumando Z1 y Z2, ¿verdad? Este número más este número, pues ahora se suman las partes imaginarias, B sub 1 y B sub 2, y esa es la parte imaginaria del resultado. Por eso se multiplica por I de esta suma, ¿ok? Más, y tenemos el Z sub 3, que es aquel que está ahí, más A sub 3 más B sub 3i. Muy bien. Pero entonces ahora, ¿cómo se efectúa la suma de estos dos números complejos? Fíjense que esto es un número complejo, su parte real y su parte imaginaria por I. Y este es otro número complejo, su parte real y su parte imaginaria por I. Pues, ¿cómo se suman esos dos números complejos? Pues primero sumamos las partes reales, que son A sub 1 más A sub 2, más la parte real de acá, que es A sub 3, la parte real de aquí, que es A sub 1 más A sub 2, entre ese paréntesis, más la parte real de acá, y esa es la parte real del resultado, más, y entonces vamos a las partes imaginarias, B sub 1 más B sub 2, que es la parte imaginaria del primero, de los dos números complejos que están sumando, más la parte imaginaria del segundo número complejo, que es B sub 3. Y eso se va a multiplicar por la I, para formar la parte imaginaria del resultado, ¿verdad? Bueno, pues ahí tenemos el resultado de la suma de esos tres números de esa manera, agrupando los primeros números, ¿verdad? Pero ahora recordamos que A1, A2 y A3, B1, B2 y B3 son números reales. Pero recuerden
que A1, A2, A3, B1, B2 y B3 son números reales, por lo que, debido a la ley asociativa de la suma, de la operación de suma en los números reales, vamos a ver. Esta suma de estos tres números reales A1, A2 y A3, que los tengo agrupados de esta manera, los podría expresar agrupándolos de otra manera y especificando, los podría hacer de esta manera. En vez de agrupar A1 y A2, agrupo A2 y A3 de esta, y lo indico de esta manera. A1 deja su aparte, más y entre paréntesis A2 más A3. Y por la misma razón, la suma de esos tres números reales, teniendo todos agrupados, los puedo reagrupar de esta manera. El B1 lo dejo aparte y entonces agrupo B2 y B3. ¿verdad? Y esto por I. ¿Okay? Bueno, pero entonces fíjense que aquí yo tengo la suma de dos números reales y aquí tengo también la suma de dos números reales. Siendo esto la parte real de un número complejo y esto la parte imaginaria de ese mismo número complejo. O sea que esto yo puedo pensar que sale de la suma de dos números complejos, uno que tiene esta parte real y esta parte imaginaria, y otro que tiene esta parte imaginaria y esta parte imaginaria. ¿Ves? O sea que yo puedo escribir esto de esta manera. El número complejo A sub 1 más B sub 1i más el número complejo A sub 2 más A sub 3 más B sub 1, B sub 2, perdón, más B sub 3 i. ¿Lo ven? Este es el primer número complejo, ¿verdad? Formado por A sub 1 y B sub 1, ¿verdad? Y el segundo número complejo formado por A2 más A sub 3 y B1 más B sub 3 como parte real e imaginaria correspondientemente, ¿verdad que sí? Y entonces aquí, dentro de este segundo este corchete, esto tenemos A1 más B sub 1 y más. Y lo que está dentro de este corchete, fíjense que yo lo podría expresar así. Fíjense que aquí tengo dos números que se están sumando para formar una parte real de un número complejo, y aquí estoy sumando dos números para formar la parte imaginaria de ese mismo número complejo. O sea que esta suma de estas partes reales y de estas partes imaginarias la podría escribir así. El número complejo A sub 2 más B sub 2 y más el número complejo A sub 3 más B sub 3 y. ¿Sí? Porque fíjense que si yo efectúo esta suma, efectivamente dará A sub 2 más A sub 3, miro ahí, más B sub 1 más B sub 3 por I. La suma de las partes imaginarias más la suma de las partes, perdón, la suma de las partes reales más la suma de las partes imaginarias. ¿Verdad? Así que fíjense que puedo escribir eso de esa manera. Pero ¿qué era A sub 1, B sub 1i? Pues A sub 1 más B sub 1i, miro aquí. A sub 1 más B sub 1i era Z sub 1. Así que esto que está aquí es Z sub 1. Más, paréntesis, ¿qué era A sub 2 más B sub 2i? Pues mire, A sub 2 más B sub 2i es Z sub 2. Más, ¿y qué era? A sub 3 más B sub 3i, miro aquí. A sub 3 más B sub 3 era Z sub 3. ¿ves? Así que esto se puede escribir finalmente de esta manera. Y entonces, resumiendo, mire, si empezamos con esto, paréntesis, Z sub 1 más Z sub 2, cierro paréntesis, más Z sub 3, y terminamos con esto, ¿verdad? Z sub 1 más paréntesis, Z sub 2 más Z sub 3, y cerramos paréntesis, ¿verdad? Como esto es igual a esto, y 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 esto es igual a lo último, pues lo primero, que es esto, Z sub 1 más Z sub 2 más Z sub 3 va a ser igual a esto último, Z sub 1 más Z sub 2 más Z sub 3. Y eso es precisamente lo que dice la ley asociativa de la suma, ¿verdad? Que esta suma, de esa manera, ¿verdad? Aquí, es igual a esa suma de esta otra forma. Y esta es la demostración de la ley asociativa de la suma de los números complejos. Bien, la parte B, recuerden que la ley asociativa de la multiplicación de números complejos se deja de ejercicio. Más en la cuarta propiedad, que se titula la existencia de elementos, identidad o neutro
elemento de identidad por neutro, ¿verdad? Y recuerda entonces también que en el caso de los números reales existían elementos de identidad por neutros para la suma y para la multiplicación, que precisamente son las operaciones que hemos visto hasta ahora para los números complejos. Pues mire, también existe como le digo, unos elementos de identidad o neutros para la suma y la multiplicación de números complejos, ¿verdad? En particular, para la suma dice así: el número, el complejo, vamos a ponerlo así, queriendo decir el número complejo 0 más 0i es el elemento identidad de la suma en los complejos. Esto es, si yo tomo el número complejo z1 y le sumo 0 más 0i, no importa el orden en que los sume, el resultado va a ser z1. Y fíjense que eso mismo, más o menos, desea la ley de existencia de elementos de identidad neutros para la suma de los números reales. El número 0 es el elemento de identidad de la suma de los números reales. Y eso quiere decir cualquier número real más 0 o 0 más cualquier número real daba ese otro número real. Y en el caso de la multiplicación, dice así: el complejo 1 más 0i es el elemento identidad o neutro de la multiplicación en C. Es decir, que cualquier número complejo z sub que yo lo multiplique por 1 más 0i, no importa el orden en que lo multiplique, el resultado va a ser ese otro número complejo z sub 1. Yo voy a hacer la demostración de la parte 4b en la siguiente lección, donde espero verlos ya pronto. Nos vemos entonces.